En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto el dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Uno de los evangelistas, para mí el más admirado de los cuatro, es San Lucas. Vamos a analizar un poco de su vida, que sabemos pocas cosas con certeza, ¿no? Hay que entender, a veces somos muy exigentes. Hay gente que luego dice: yo quiero tener aquí el acta de nacimiento de San Lucas. ¿Cómo ven ustedes? Si el acta de nacimiento en México no tiene ni 100 años que empezó a salir, y queremos tener una biografía de hace 2000 años como si eso fuera algo muy sencillo de hacer. No es nada sencillo. Miren, San Lucas, tenemos algunos datos importantes. Sabemos que nació en Turquía, lo que hoy es Turquía. No sabemos si en alguna de las Antioquías nació. Lo que sí, ahora que pude ir a Turquía, en una de ellas dicen que ahí nació San Lucas, ¿no? En Antioquía de Orontes, así se llama ahorita, que es frontera con Siria. En aquel tiempo no existía Turquía, eran reinos, ¿no? Era la Anatolia, otros después le llaman, parte de Turquía hoy era Siria, etcétera. Entonces Siria sí es, desde entonces existe, pero Turquía como tal no tiene ni 100 años de ser llamada de esa manera. En ese pueblo llamado Antioquía nació este gran hombre, y su nombre original de San Lucas era Lucano. Su nombre era Lucano, así se llamaba San Lucas. Lucano se dice que muy probablemente no conoció a Jesús físicamente. Parece que no lo vio nunca físicamente. Sin embargo, San Lucas fue convertido. No sabemos si por San Pablo, no sabemos si por San Pedro, no sabemos por quién, pero todos aseguran que fue San Pablo o San Marcos, que también andaba con San Pablo en esos lugares predicando. Lo que sí sabemos es que San Lucas fue un convertido, convencido como casi no hay, ¿no? Porque una persona que se convierte a Dios se tiene que transformar. O sea, en pocas palabras, lo que yo les he dicho: se te tiene que notar que amas a Dios, porque dices que crees en Dios, pero mira todas las tonterías que andas haciendo y diciendo. Tenemos hoy muchos católicos convertidos, pero no convencidos. No se les nota. A una persona que cree en Cristo se le tiene que notar en la manera en la que habla de Dios, en la manera en la que predica, en la manera en la que vive. Se le tiene que notar pasión por esto. Católicos adormilados y mal enjetados ya tenemos muchos, ¿no? Vayan a misa y vean cuánta gente va a misa con unas carotas. ¿Han visto esas carotas de la gente enojada y a fuerzas que están ahí? Convencidísimos, ¿verdad que sí? Se le nota, señorona, a usted, señor, se le nota que no se apasiona por las cosas de Dios. Bueno, San Lucas, aparte de que ustedes al rato en la misa de 1 p.m. les voy a hablar de por qué el torito y todo eso, ahorita no. Ahorita les voy a hablar de la vida de San Lucas un poco y luego lo del torito. En la misa de la 1 p.m. para que al rato la vean aquí en YouTube. Miren, ese hombre llamado Lucano se va a convertir, pero San Lucas era un hombre que tenía, se dice que 3 oficios o 3 beneficios. Número 1, sabemos que era médico. Y los médicos, pues hasta el día de hoy, cobran bien y son, la mayoría están muy acomodados económicamente, ¿no? Entonces,
San Lucas era médico. Por lo tanto, tenía mucha capacidad intelectual y también tenía dinero. Número 2, se dice que San Lucas era pintor. Si ustedes van, ojalá un día Dios me permita hacer un viaje a Polonia, en la catedral ahí de la catedral de Polonia, de Częstochowa, no me acuerdo el nombre de la capital ahorita. Hay una pintura que San Juan Pablo II tenía ahí en su escritorio, y que era una virgen negra, de color negro, una Virgen María negra. Se dice que esa virgen que está en la catedral de Polonia la pintó San Lucas, fíjense nomás. Lo dice la sagrada tradición, ¿no? O sea que San Lucas era un estuche de monerías. Era un hombre rico, era médico, era pintor y seguramente también era un gran escritor, porque el evangelio más hermoso, más precioso, más bien hecho, sin ningún error ortográfico ni de redacción, es el de San Lucas. ¿Sabían ustedes eso? El evangelio de San Lucas es el evangelio más hermoso y aparte más bien escrito. Igualmente el libro de los Hechos de los Apóstoles es una crónica, es una maravilla. San Lucas no era periodista, pero qué bárbaro, qué forma tan amena y tan sencilla de pintar la vida de Jesús y la vida de los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. San Lucas nos va a regalar 2 de los libros más bellos de toda la Biblia. Entonces, era un estuche de monería San Lucas. Hablar de él es hablar de una maravilla. ¿Cómo quisiera yo tener hoy católicos convencidos de que el dinero que tienen lo usaran para evangelizar? Los dones que tienen. Porque San Lucas, escúchenme muy bien, aquí aparece en la primera lectura, si ustedes se fijaron, dice así, dice, querido hermano, le escribe San Pablo a su hijo casi, no es su hijo, pero lo quiere como un hijo a Timoteo, que lo quiere mucho, y le dice, Timoteo, querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, dice. Estaba triste San Pablo. Pues Dimas, dice, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica, ¿no? Así todos los rajones que existen, que le ayudan mucho ahí, y de repente, pum, ya se va, ¿no? Ya se fue, ya se perdió, ya. Dimas dejó a San Pablo. No es el Dimas el de la cruz, este es otro. Dice, Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, ¿no? El único que me acompaña es, ¿quién? Lucas, dice, es el único que me acompaña. Trae a Marcos contigo, dice, porque me será muy útil en mis tareas. Parece que andaba Timoteo con San Marcos en ese tiempo. Dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y cuando vengas, dice, tráeme el abrigo que dejé en Troade. Se le olvidó su suéter, así como a las señoras y a los señores se nos olvida el suéter. Se me olvidó el abrigo en Troade, dice, está haciendo mucho frío aquí donde ando. Dice, en la casa de Carpo, tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Ahí están las cartas de San Pablo en los pergaminos. El único que acompañaba a San Pablo es San Lucas. A ver, ¿quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? San Lucas. Pero no pintó su vida. ¿Cómo sabía San Lucas que San Pablo lo metieron a la cárcel, lo golpearon, lo corrieron de Iconio, le hicieron la vida imposible allá en Troade? ¿Cómo sabemos todo esto si San Pablo no escribe los Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo sabemos que San Pedro resucitó a una señora llamada Tabita, allá en lo que hoy es Tel Aviv, que en aquel entonces tenía otro nombre? ¿Cómo sabemos la vida de Pedro cuando se encuentra con San Pablo? ¿Cómo sabemos la conversión de San Pablo, que se cae al piso y queda ciego y unas escamas y luego se va acá y se va allá? San Lucas era todo un periodista. No sabemos cómo, pero San Lucas iba anotando todo, ¿no? Él no sabía que estaba escribiendo los Hechos de los Apóstoles. Él no sabía que estaba escribiendo un evangelio. Pero al final Dios utilizó a San Lucas. Pero aquí viene algo muy interesante. Hoy, ¿cuánto cuesta un cuadernito el día de hoy para escribir? Una libreta, ¿cuánto cuesta? ¿Niños? Unos 10, 20 pesos, ¿no? Una buena, unos 20, ¿no? ¿Y una pluma? ¿Cuánto cuesta una pluma para escribir? 5 pesos, así, chafa como la mía, más o menos.
unos 5 pesos, ¿no? Pero en los tiempos de San Lucas, la tinta y el papel era muy escaso, porque era totalmente vegetal, y solo los egipcios lo tenían. Por eso habla de los pergaminos, de Pérgamo, de los rollos de piel. Ya se empezaba a dejar el papel y se usaba la piel. Era más barato el pergamino que el papel. Y también la tinta era muy escasa y más cara que el papel. Entonces, ¿quién podía escribir? Solo los ricos. Por lo tanto, San Lucas era rico. Y San Lucas, fíjense, San Lucas gastó su dinero en eso. San Lucas compraba el papel, compraba la tinta y él iba escribiendo. Él iba escribiendo. Algo que me gustó ahora que vi la película de San Pablo, es una escena muy hermosa donde San Lucas, Lucano, llega y soborna a unos guardias cuando San Pablo estuvo en la cárcel. ¿Saben cuántas veces estuvo San Pablo en la cárcel detenido por la causa de Cristo? ¿Cuántas? Más de 20. Nos dicen las cartas, pero son lo que nos dicen. Lo más seguro es que fueron como unas 50, ¿no? Lo más seguro. Y San Pablo, discúlpenme la palabra, no se rajaba. Lo metían a la cárcel, lo golpeaban, lo azotaban, lo injuriaban, y salía y volvía a predicar. Qué bárbaros, qué hombres, de veras, sin miedo, Hoy tenemos cada ahí que es con su cara de gente que ni está convencida de Dios. Vayan un día a misa y párense aquí donde estoy yo y vean las caras de la gente que va a misa y verán cuánta amargura a algunas personas se les nota porque no conocen a Cristo, porque no lo aman, porque no se apasionan, porque no están enamorados de Dios. No se les nota. Incluidos también a veces a nosotros no se nos nota el convencimiento de que estamos enamorados de Cristo y de su palabra. Qué bárbaro San Pablo y San Lucas. San Lucas tenía dinero y iba con los guardias cuando San Pablo estaba y les decía en la noche, déjenme pasar con Saulo, ¿no? Se llamaba Saulo, con Pablo. Y sobornaba a los guardias y San Lucas entraba y se ponía con San Pablo ahí a escribir. Oye Pablo, ¿y cuando fuiste a Tesalónica cómo te fue? A ver, platícame. No, pues fui esto, lo otro. Oye, cuando llegaste a Iconio me dijeron que te fue muy mal. Sí, me fue muy mal. Ahí me salió uno que se llamaba Carpo. Y luego aquí está Alejandro el Herrero, que también me hizo mucho daño. Y San Lucas, miren, qué bárbaro. Por eso San Lucas, yo personalmente lo admiro, porque ¿qué necesidad tenía San Lucas de andar batallando, verdad que sí? ¿Qué necesidad? Así también, cuando uno se pone a predicar a Cristo, ¿qué necesidad tenemos aquí de andar batallando con cada gente loca que llega, con cada gente tranza, con cada gente malvada? Ustedes no permitan que nadie les quite el amor y la pasión por seguir a Dios. Nadie. El Evangelio, como dice hoy el Evangelio, se tiene que predicar aunque se nos persiga, aunque se nos calumnie, aunque se nos haga daño. San Lucas, pintor, periodista, médico y sobre todo un apasionado de Cristo, convencido y convertido verdaderamente. Pues que Dios bendiga a toda la gente que gasta su dinero en las cosas de Dios. Hay que gastarle un poco y no tener miedo a gastar e invertir en lo que a Dios agrada. A la 1:00 p.m. nos vemos y seguimos platicando de San Lucas al ratito. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar los encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o en la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que hemos perdido muchas personas en este mundo es la sensibilidad a la presencia de Dios en nuestras vidas.
Muchas personas hoy quieren que Dios les hable directamente, que Dios llegue un día y les diga: ya llegué, mija, ¿me das un plato de pozole? Quiero platicar contigo. Mira, te voy a decir con quién te quieres que casar, con quién te tienes que casar, dónde vas a trabajar. Te voy a decir cómo está tu vida, si estás mal o estás bien. Eso no va a pasar nunca. Pero mucha gente quiere ya no señales de Dios, ya quiere ver a Dios claramente. De hecho, una de las maneras de pecar contra Dios es tentarlo a Él. Y una manera, el primer mandamiento de la ley de Dios se traduce de tres formas. Miren, hay tres formas de traducir el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Número 2, que es lo mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas, que es el que todo el mundo sabemos. Y número 3, que casi nadie sabe, pero que también es lo mismo, es: no tentarás al Señor tu Dios. Y tentar a Dios es querer que Dios haga lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, donde yo digo. Y si no lo hace, entonces Dios es malo y entonces no creo en Él. Y hay mucha gente que así cree que debe de ser Dios, que Dios... Hoy, fíjense, antiguamente nosotros nos hacíamos a la voluntad de Dios. Como ahorita el Salmo, ¿cómo decía el Salmo? Concédenos, Señor, ¿qué? Hacer tu voluntad, la tuya, no la mía. Pero hoy el mundo está loco. Y muchas, incluso católicos que vienen a la iglesia, es: concédeme, Señor, hacer mi voluntad. Hay gente que quiere hacer su voluntad. Y en lugar de decir, tenemos que ser como Dios manda, ahora es: Dios tiene que hacer como yo digo. Y si Dios me quita un hijo, si Dios me quita a mi esposo, si Dios me quita a mi esposa, si Dios no me concede ese trabajo, si Dios no me concede salud, si Dios no me concede dinero, pobre de Dios, no lo acabamos. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es posible que...? Y entonces cometemos el pecado mortal de la tercera traducción del primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que entender muy bien, todos los que están viendo esta misa, que debemos dejar a Dios ser Dios y nosotros ser hijos. Ninguno de ustedes, ni yo, somos dioses. Ni podemos ni debemos obligar a Dios a hacer ciertas cosas, porque te vas a dar de topes en la pared. La persona que quiera manejar a Dios como Él dice, pues ¿cómo va a terminar esa persona? Pónganse contra Dios. ¿Quién se anima? Pero hay gente que sí se anima. Hay gente que se anima a despotricar contra Dios, o sea, ofenderlo, agredirlo, insultarlo, exigirle que se presente. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque el Evangelio hoy dice: velen. ¿Y qué? Y estén preparados, porque el día en que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Va a venir el día que te mueras? Claro que sí, pero aquí no solamente es el día de que te mueras, sino el velar es estar atento a los signos de Dios. Estar atento. Les voy a platicar un cuento que a lo mejor ustedes ya se saben. Una vez un hombre estaba en el mar y se estaba ahogando porque pues el barco donde iba, la lanchita, se destrozó, ¿no? Entonces, cuando estaba ahí en el mar, este hombre, a punto de ahogarse, le dijo a Dios: ayúdame. Y si tú me ayudas, todo lo que yo haga te lo voy a dar, Señor. Me voy a dedicar a ti. Y entonces, pues gritaba que Dios: ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame. Y entonces en eso pasó un tronco fuerte. Y vio el tronco el Señor, pero no, él siguió: no, ayúdame, ayúdame. Y no pasó ya nada y se ahogó. Y llegó al juicio, ¿verdad? Porque al cielo no. Mucha gente dice: ya se fue al cielo. No, llegó al juicio de Dios. Y ahí en el juicio el hombre le reclamó a Dios y le dijo: oye, yo toda mi vida me porté bien, porque era un hombre de bien. Toda mi vida me porté bien, te seguí, te busqué. Y cuando yo necesité de ti esa noche que naufragué, no me ayudaste, me dejaste ahí a la deriva. Y Dios le dijo: sí te ayudé, yo te mandé un tronco, pero tú no lo quisiste. Ese tronco representa las ayudas que Dios nos da.
Lo que pasa es que hoy los hombres la queremos peinada y con chongo. Queremos todo. Queremos que Dios nos dé el trabajo y que vaya por nosotros y nos lleve de la manita, ¿no? Queremos que Dios nos consiga una mujer muy guapa, muy hermosa, muy servicial. Pues casi no hay de esas. Queremos un hombre muy trabajador, muy fiel, muy atento, nada de borracho, ¿no? Pues casi no hay de esos. Y sin embargo Dios nos manda un tronco. Y nos ayuda de muchas maneras. Pero como no estamos velando, estamos dormidos, pues el tronco se nos pasa. Así es. Vean cuánta importancia tiene. Y velar, ¿qué quiere decir? Estar atentos a los signos de Dios. Oye, me ofrecieron un trabajo donde no me van a pagar mucho, pero tengo posibilidades de crecer. No, pero pues yo no soy para eso. Yo atender una caja, ay, por favor, yo barrer. No. Si yo estudié, bueno, pero las personas que ahora son directoras de una empresa, que son gerentes, muchos de ellos empezaron en lo mínimo, en lo básico, en un trabajo, entre comillas, humillante, porque no es humillante, es digno. Pero como hoy tenemos muchas personas que se creen el centro del universo, cualquier trabajo que les llega se les hace poca cosa. Tenemos que leer los signos de los tiempos. Cuando a mí me mandaron a esta parroquia, mucha gente que no tiene conciencia de lo que es Dios decía, ¿cómo es posible que al padre Arturo lo manden allá? Yo feliz de la vida. Yo ya les he dicho que yo siempre le pedí a Dios que me mandaran a un pueblo. Y Dios me lo concedió. Entonces, ese es el tronco que Dios me da. Hay que agarrarlo porque se va. ¿Cuántas personas están esperando que Dios venga y los lleve de la manita, no? Ya llegué mi niño berrinchudo, usted que tiene 20 años, 25 años, véngase mi niño, yo lo voy a llevar a misa. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a venir Dios a llevarte de la manita a misa? Nunca. ¿Cuándo va a venir Dios a decirte, mira mi niño, mira mi niña, esta muchacha, va a ser tu esposa, mira la que guapa está, ¿cómo ves? No. Uno tiene que velar. Uno tiene que estar atento a los signos de los tiempos. Y no siempre va a ser como usted diga. Yo tengo mucha gente que habla por teléfono desesperadamente para que el padre Arturo le resuelva la vida. ¿Yo cómo voy a resolver la vida a una persona que ni conozco ni vivo con esa persona? Pero lo que está diciendo el padre quizá es para mí. Entonces yo tengo que ser una persona un poco independiente y entender que muchas cosas buenas que me pasan son los troncos que Dios me da. Son los troncos que Dios me manda. Y no estar esperando, no sé, ese señor se quedó esperando un barco, ¿no? Que fuera y bajaran 3 personas a cargarlo. Entonces sí, ¿por qué Dios no mandó al ángel Gabriel a cargarme a mí? Yo tan importante, ¿no? Hay que entender los signos de los tiempos. Y para poder entender los signos se necesita ser personas de oración. Como muchas de ustedes que son de la hermandad, pues rezan seguido y la mano de Dios la ven en todos lados. Vean ustedes la gente sencilla. Yo conozco mucha gente que tiene estas expresiones de primero Dios, si Dios me permite, si Dios me deja llegar, si Dios me da licencia, si Dios me ayuda. Esas palabras que la gente dice hablan de un corazón enamorado de Dios. Y cuando yo me encuentro con esa gente hasta me dan ganas de platicar porque son personas nobles. Pero cuando me encuentro con unos salvajes que son agresivos, ofensivos, empiezan a decir que los padres y que las monjas y que la iglesia y que el gobierno y que el presidente. Bueno, esa gente envenenada de verdad, Dios me ampare porque eso se pega. Tienen que tener cuidado. Entonces, cuando una persona no reza, no hace oración, se convierte en una persona muy agria, en una persona muy ofensiva contra Dios y contra sus signos. Así que yo les quiero decir, hermanos, de verdad, debemos de ver los signos de los tiempos. ¿Qué me está diciendo Dios con esto? Este año me fue mal en la cosecha, pero no me voy a enojar por eso. A lo mejor para el otro año me va bien. Debemos de ser así.
ser más obedientes y más dóciles a Dios, porque hoy ustedes entran a las redes sociales y nos encontramos gente muy agresiva contra Dios. ¿Por qué? Porque no rezan, no hablan con Él, no lo conocen, no van a la iglesia, ni al sagrario, ni a nada. Viven esperando troncos, pero no van a llegar esos troncos. O a lo mejor ya llegaron y se pasaron. Las oportunidades en la vida son los signos que Dios nos da para seguir adelante. No pidamos que otra persona nos resuelva nuestros problemas. Hay problemas que nos toca resolverlos a cada quien. A cada quien le toca resolver sus problemas y hay que pedirle mejor a Dios que nos mande esos troncos que nos pueden ayudar a salir adelante de este ahogamiento que tenemos. Que Dios nos ayude a todos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas excrepadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. ¿Se ponen de pie? Aleluya, 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 aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. A todos Dios nos ha dado algo. Nadie puede decir: yo soy un miserable, a mí Dios no me ha dado nada, yo soy una persona. No. A todos Dios nos ha dado algo. Nos ha dado alguna propiedad, quizá una casita, un terrenito, un dinerito, unos hijos. Nos ha dado algo Dios, a todos. A mí me dio el sacerdocio, a ustedes les ha dado el matrimonio, o les ha dado la vocación de la soltería, de servirle a Dios en el ámbito de la soltería. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta es que algún día de todo lo que Dios nos ha dado, nos pedirá cuentas. Pero eso como que se nos olvida. Ahí vamos por el mundo, ahí como que cuidamos, como que no cuidamos, como que vamos, como que no vamos. Hoy el Evangelio habla del siervo fiel y prudente. Escúchenme muy bien. Para ser un dirigente de lo que sea, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, tenemos que tener estas dos cualidades: la fidelidad y la prudencia. Todo dirigente que es un imprudente y que es un infiel, fracasa. El Evangelio pone a dos, dice: hay de aquel siervo que en su momento reparte la comida, cuida lo que se le encargó. Algún día, dice, llegará el amo y lo hará encargado de todo, porque vio que es prudente. Dice: pero hay de aquel que cuando llegue el amo lo encuentra embriagado, comiendo, tratando mal a los demás. Muchas personas, si nosotros pusiéramos como requisito para ser gobernante en México, ser prudente y fiel, ¿cómo estarían nuestros políticos que hoy tenemos? ¿Son muy prudentes? ¿Son muy fieles? No. Y por eso tenemos, ay Dios mío, cada cosa, cada tontera que llega a mandar o a tomar decisiones. Hombres y mujeres por igual. Las cualidades que Dios pone para una persona que dirige algo debe de ser prudente y fiel. Igualmente, eso que hablamos de los políticos lo podemos poner en la iglesia.
Un sacerdote debe de ser prudente y fiel. Y prudente no quiere decir estar tonto, ¿eh? A ver, porque luego a mí me han acusado de imprudente. No, imprudente no es el que no se deja. Imprudente es aquel que no cuida lo que debe de decir, lo que debe de hacer, que quiere irse rápido, que se desespera, que ataca, que ofende, que agrede. Ese es un imprudente. El que no se deja no es imprudente, ¿eh? Yo ya les he dicho que ustedes no se tienen que dejar de nadie se tienen que dejar. Porque hay gente que no viene a la iglesia y cuando ustedes se defienden, ¿qué les dicen? ¿Eso te enseñan en la iglesia? ¿Sí les han dicho esa frasecita? Díganle, sí, el padre Arturo me ha enseñado que no me tengo que dejar de ti. No se dejen de nadie, yo ya les he dicho, de ninguna persona. Mucho menos porque ustedes vienen a la iglesia, les tiene que ver la cara a una que no viene. No, el día que les toque su herencia, no se dejen, defiéndase. Porque hay mucha gente sin vergüenza, ¿o no es así? Que se quieren aprovechar de ustedes porque ustedes vienen a la iglesia, porque rezan, porque cantan, porque están en el comité, en la hermandad, No, ustedes no se tienen que dejar, pero ni del marido ni de la esposa. Cuando lo que se está haciendo es un abuso, no se tiene uno que dejar de nadie. Porque yo, cuando empecé siendo sacerdote, yo para todo agachaba la cabeza. Había gente que iba y me ofendía, me gritaba, me decía, ¿y el padre Arturo? Así. Ahora no. A mí la malvada o el malvado que llega a ofenderme, yo también le digo, no, espérate tantito. Oiga, pero usted es un sacerdote. Sí, soy sacerdote. Y tú eres un bautizado. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué exiges lo que no das? ¿Por qué? ¿Qué te crees tú? Pero usted es un sacerdote. Te vuelvo a decir, tú eres un bautizado. Y no te tienes que aprovechar de nadie. Mucho menos de alguien porque viene a la iglesia, ofenderlo, calumniarlo, humillarlos. ¿A cuántas de ustedes las han humillado? Nomás por venir a la iglesia. ¿No es cierto, señoras? No se deben de dejar, ¿eh? Sigan mi consejo, por favor. Y cuando les digan, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia? Pues me sirve porque estoy aprendiendo, pero no me voy a dejar de ti. No me voy a dejar. Voy a agachar la cabeza cuando yo sea la del error y cuando yo me equivoque también sabré pedir perdón y enmendar lo que yo hice mal. Pero no me vas ni a robar, ni a engañar, ni a estafar, porque yo soy en la iglesia. Deberías de ir tú también, díganles, porque mucha falta te hace con ese genio que tienes tan feo. Bueno, el evangelio habla del líder que debe de ser fiel y prudente. El prudente es aquel que guarda silencio cuando debe guardar, pero que también sabe hablar cuando debe hablar. Y a esas personas aprovechadas hay que ponerles un estate quieto, porque a mí mucha gente llega y a mí hay gente que viene de fuera luego ahí a la parroquia y quieren yo casi que me hinque. Venimos con usted y a ver, véngase. Y no, le digo, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo me esperaba. No, pues no se espere nada, le digo, espérese. Yo tengo ocupaciones como usted también las tiene. ¿No? Yo esperaba otra respuesta. Luego hay gente que me escribe. Oiga, y ya saben la respuesta, nomás lo hacen para picarle a uno la cresta, como al gallo, ¿no? Ya saben que el gallo pica, pero le pica la cresta de todas maneras. Entonces hay gente que me escribe cosas que ya sabe la respuesta y yo nomás le digo, señora, pues usted ya sabe la respuesta, ¿para qué me pregunta a mí? Si ya ha ido como ve con 20 sacerdotes, usted lo que quiere no es una respuesta, usted lo que quiere es oír lo que usted quiere. Ay, yo no me esperaba esa respuesta de un sacerdote, qué decepción. Bueno, pues si usted se decepciona, que Dios la bendiga. Yo nomás le estoy, de acuerdo a la pregunta, es la respuesta. En otras palabras, de acuerdo al sapo o zapa, es la pedrada. ¿A que sí se saben ese dicho o no? Así que no se deben de dejar, porque el evangelio dice, habla del siervo fiel y del siervo prudente. Dice el evangelio, el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Las personas que conocemos la ley de Dios y aún así la infringimos,
vamos a recibir muchos azotes. Esos azotes se pueden traducir como muchos años en el purgatorio, o muchas cosas en esta vida. Y dice, y el que haya hecho algo digno de castigo sin conocerlo, recibirá pocos. Yo me he encontrado aquí en Pochahuisco mucha gente que sabía que algo no era pecado. No sabían ellos. Entonces esa gente que no sabía que era pecado y lo estaba haciendo, no se justifica porque no supiera. Dice, recibirá pocos, aunque sea unos trancazos te llevas, no te apures, no te hagas la que no sabías, ¿no? Yo me he encontrado con gente aquí en Pochahuisco, en Topiltepec, en varios pueblos que me dicen, yo ni sabía que no ir a misa el domingo era pecado mortal. Pues sí, hay gente que no sabe esto, cuando es el primer mandamiento de la ley de la iglesia, ¿o no? Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Pero hay gente que cree que no ir a misa el domingo no es pecado mortal. Claro que es pecado mortal. Entonces, esa gente que decía no saber, pues aunque no sepas, mija, recibirás pocos, dice aquí. O sea que, de todas maneras, uno que otro te vas a llevar. Pero el que sabiendo no cumple, recibirá muchos. Entonces, el juicio de Dios, esto es el juicio de Dios. ¿Con quién va a ser más duro? Con los que más sabemos, o sea, con los sacerdotes. Un sacerdote como yo, estudiamos y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y aún sabiendo que está mal, lo que estoy haciendo o diciendo lo hago, ¿cómo me va a ir? Muy mal, ¿no? Muy mal. Pero ustedes los laicos, algunos de ustedes saben muy bien, nomás que se hacen los ignorantes. Yo tengo laicos que me dicen, ay, ¿a poco no guardar el ayuno en los viernes de Cuaresma es pecado, Padre Arturo? Bueno, ¿qué no sabe los mandamientos de la ley de la iglesia? A mí cuando me llegan con ese tonito ya me tienen hasta el gorro. ¿Qué no sabe el segundo mandamiento de la ley de la iglesia que dice, perdón, el tercero o el cuarto, ya ni me acuerdo? Cumplir los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia. Si usted no cumple los ayunos y las abstinencias que la iglesia manda en Cuaresma, está faltando a un mandamiento. Ay, pero a mí luego son muy sagaces, son unas víboras y unos víboros bien hechos algunos. Para mí es más grave hablar del prójimo que no guardar el ayuno. Bueno, pues para usted, pero para la ley de Dios y de la iglesia no. Así que no se haga el que todo lo sabe y no manipule los mandamientos de la ley de la iglesia. ¿Verdad que hay gente que así es de mañosa? Unos dentro de la iglesia, otros fuera por ignorantes. Hay gente muy ignorante últimamente y cada vez más. Pero hay gente muy mañosa, sobre todo los que son muy líderes en la iglesia se justifican porque son amigos del padre, que yo hablé con el padre y el padre, yo estoy casado ya por segunda vez y por la iglesia por primera vez y ahora vivo en adulterio, pero como el padre es mi amigo y él me dio permiso de comulgar, no, pues discúlpame, esos permisos nadie los puede dar. Nadie puede dar un permiso para que tú comulgues si tú estás viviendo en adulterio. No te engañes, no te hagas el listo ni el astuto, porque el siervo debe de ser fiel y prudente. Si usted se casó y se dejó y se volvió a casar, usted no puede comulgar, ni porque le dé permiso el padre o la madre o el amigo o el encargado de tal grupo. Esos permisos yo no los puedo dar. ¿Ustedes le pueden dar permiso a alguien de eso? No. Sin embargo, ¿verdad que la gente es muy lista para acomodarse? Hay gente que quiere hacer su voluntad a como dé lugar y eso va a terminar mal. Así que, hermanos, eso de los azotes, a los ignorantes, pocos. A los que sabemos la ley de Dios, bien, muchos, si infringimos la ley. En el purgatorio o en esta vida, yo les he dicho y les vuelvo a decir hoy, miren, mucha gente llega conmigo y me dice, ay, Padre Arturo, es que mi vida es muy dura, me está yendo muy mal, no me rinde mi dinero, tengo problemas con todos mis hermanos, con los vecinos, Pues, ¿por qué Dios es así conmigo?
Una vecina me dijo que me están haciendo brujería. ¿Cómo ve usted? Me dicen que vaya con un brujo. Cuando ya fue. Nomás me dice que va a ir, pero ya fue. Ajá. No, si somos muy, muy astutos para engañar, para lo que nos conviene. Así no supiéramos los mandamientos, así no supiéramos los sacramentos, así supiéramos otras cosas. Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo siempre les digo lo siguiente: ¿somos muy astutos para las cosas de Dios? No, para las cosas del mundo. Para las cosas de Dios nos hacemos los ignorantes. Muchas personas que les va mal en la vida, muchas veces es consecuencia de que ustedes antes les hicieron daño a otros. A veces le hemos hecho daño a otros y llegó el momento de pagarlo. ¿Ustedes por qué creen que hay personas que parecen buenas pero sufren mucho? Antes quizá hicieron daño y todo lo vamos a pagar, hermanos, todo. Nadie se va a poder escapar de la justicia divina, y a veces Dios hace justicia en este mundo y a veces en la otra vida, pero vamos a pagar. El que anda de sinvergüenza, miren, a mí hay gente que me ha estafado, que me han engañado, que me han robado, que me han dicho: Padre Arturo, yo le voy a, mire, ayude, deme tanto dinero, yo voy a meter esto al gobierno y el gobierno le va a dar más dinero. Ya está el Padre Arturo confiando en una señora, porque esa señora venía a la iglesia, rezaba, y yo decía: no, pues es buena mujer, y resulta que ya no la veo, me robó. Imagínense quien se atreve a hacer eso con las cosas de Dios. ¿Cómo le va a ir después? Y por eso después tenemos tanta gente chillona que, ay, es que ¿por qué Dios me olvidó? Es que ¿por qué? Pues es que a veces hay algo ahí atrás, que nosotros hicimos daño. Por eso no debemos de hacer daño, no hay que despojar a nadie de su dinero, no hay que robar, no hay que meternos en lo que no nos importa, no hay que ofender a nadie, porque todo eso lo vamos a pagar tarde o temprano en esta vida, y donde más nos duele, en un hijo. Ay, ¿por qué mis hijos andarán tan mal? Pues es que también usted. Y tarde o temprano la liebre salta. Entonces, la recomendación que yo les hago a ustedes: el siervo fiel y prudente es justo. Aquí dice así: supongan, dichoso el siervo, dice, que el amo a su llegado lo encuentra cumpliendo con su deber. Ustedes hagan su deber. ¿Tienen ganas de unos elotes? No se los roben. Díganle a su hermano: hermano, ¿me dejas agarrar unos elotes? Les va a decir que sí o no. Oiga, señora, ¿no tendrá 1 kilo de frijol que me pueda pasar? Yo se lo paso después. Oye, hermana, quiero decirte algo. Mira, no andes yendo allá, ya me dijeron esto. No andes haciendo eso. Corrígete. Pero ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Agarramos los elotes, nos robamos el frijol, y antes de decirle a la hermana, andamos acá molándola con los demás. Después vienen las consecuencias. Cuidado con la gente que hace daño a los demás, porque tarde o temprano lo vas a pagar tú, sin vergüenza. Tarde o temprano lo vas a pagar. Y cuando te toque eso, no andes diciendo que te hacen brujería y que el brujo te dijo. No, no es brujería. Esto es pagar lo que hiciste. Lo que tú hiciste hace 20 años, 30 años, lo vas a pagar en tus hijos, en tu vida, en tu salud, en tu persona. Mucho cuidado. No hagamos daño a nadie. Nunca. Que Dios nos bendiga. Discúlpenme que les hable tan duro, pero es mejor así, ¿no? No nos hagamos los que no sabemos, porque sí sabemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división.
De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Un evangelio difícil de interpretar el día de hoy, pero también muy interesante de entender. Dice Jesús: ¿creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, dice, no. He venido a traer fuego, dice, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Y dice así: he traído la división. De aquí en adelante la nuera estará peleada con la suegra, la madre con la hija, el hijo con el padre, etc. Aquí aparecen 2 palabras. La primera, fuego, y la segunda, división. Yo quiero fijarme en algo que debemos de tener muy en cuenta. No estar de acuerdo en algo no quiere decir que seamos malos. Siempre tiene que haber una persona que no le parezca lo que tú haces o lo que yo digo o lo que tú dices. Y no por eso esa persona es tu enemiga o tu enemigo. A veces nosotros vemos moros con tranchetes y pensamos que todo mundo nos quiere hacer daño, ¿verdad? Pero no es así. El hecho de que alguna persona no esté de acuerdo con nosotros no quiere decir que esté contra nosotros. Yo puedo decir, ¿sabes qué? No comparto tu manera de pensar, pero no por eso me voy a pelear contigo o voy a ponerte trabas para que tú no hagas aquello. No, simplemente tomo distancia de esa manera de ser tuya o de hablar, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Eso es lo que quiere decir hoy el Evangelio, que tenemos que tener hasta cierto punto distancia y cuidado con las personas que van en contra de las cosas de Dios. Pero la gente que anda mal siempre busca crear que más anden mal. Fíjense, ¿por qué creen que el borracho no le gusta tomar solo? ¿Por qué le gusta tomar acompañado? ¿Quién me dice su experiencia? ¿Por qué al borracho no le gusta tomar solo? ¿Por qué será? ¿Qué necesitas? ¿Por qué tienes que tomar con alguien? ¿Por qué? Pues para no sentirse tan mal de que lo que está haciendo, que está mal, se divida en 2 la carga, ¿no? Si tú me acompañas a tomar, pues ya pecamos 2, y si somos 3 más, y si somos 10, pues más bien se siente porque quiere decir que yo no estoy tan mal. Siempre el que hace el mal trata de juntar más gente con él para que el mal no se sienta tan duro. Eso pasa no solamente entre los borrachos. Miren, ahí les va un ejemplo. La gente que no viene a misa quiere que ustedes no vengan, ¿o no es así? Volteen a ver a su familia, la que nunca viene, el que nunca viene. Voltea a verlos y les dice: ay, ni deberías de ir, ¿para qué vas? Ese padre nomás regaña, nomás quiere dinero, nomás. No, ni vayas, comadre, quédate aquí, mira, mejor hacer tu quehacer. Yo tengo unas señoras aquí en Topi que las vecinas las tienen bien checadas. Cuando salen dicen: ah, ya te vas, pobre de tu marido, ¿quién le dará de comer? ¿O no, señoras? Y eso que no vivo con ustedes, yo. El mal siempre busca cómplices. Siempre. Y entre más cómplices tenga, mejor me siento, porque me hacen sentir que estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué el niño o el muchacho que anda haciendo travesuras invita a otros a hacerlas? Por lo mismo. Porque no quiere sentir tanta culpa. Quiere sentirse con otros cómplices, ¿no? Fuimos todos. Fuimos fulano, mangano, perengano y sultano y yo. Por eso el Evangelio hoy nos dice: vine a causar la división. Así es, un buen cristiano es aquel que se atreve a levantar la voz en medio de muchos
que están de acuerdo en contra de la voluntad de Dios. Yo me he fijado en estos días en el Congreso del país, en México, o en el Senado. Por ahí hay una senadora o dos o tres diputados que levantan la mano y dicen: no vamos a aprobar eso porque estamos en contra de la misma naturaleza. No voy a aprobar eso porque esto afecta a la sociedad. Aunque toda la bola aprueben, siempre hay alguien que debe de causar división positivamente. De eso se trata. Yo, el padre Arturo, sé que en muchas familias he causado división y me da gusto, pero una división positiva. Porque a más de alguno le he despertado las ganas de acercarse a Dios, de confesarse, de buscar encontrarse con Dios. Más de alguno, gracias a estas regañadas, se ha vuelto a la iglesia, ha vuelto a su parroquia, ha vuelto a tener hambre de Dios. Y por eso yo tengo tantos enemigos. Pues ¿qué les da ese padrecillo? A ver, vamos a verlo. Hay gente que está totalmente enferma, enojada con la vida, y se enoja con quien causa división positivamente. Hay que causar división entre la sociedad, pero positivamente. O sea, usted, señora, que es la única que viene a misa de su casa, no deje de venir. Aunque cada día sean menos los que vengan, usted venga, porque usted es causa, yo no le llamo de división, causa de contradicción. Y acuérdense que a este mundo venimos los cristianos a ser causa de contradicción para otros. Hoy hay mucha gente que se admira de ustedes, se admira de mí, y se molesta porque un sacerdote que está joven, que es claridoso, ¿no?, se enojan. A mí hay personas que me han dicho: oiga, usted, en lugar de ser sacerdote, qué tristeza, debería de haberse casado, debería de haber tenido sus hijos. Bueno, ¿y a usted qué le importa mi vida? ¿A usted qué le interesa lo que yo haga con mi vida? ¿Que yo le dije a usted que se casara o se dejara? ¿Por qué la gente quiere eso? Porque cuando uno es causa de contradicción, uno causa extrañeza en las personas y uno causa una situación de conflicto en el corazón de alguien o en los intereses, y dicen: ¿cómo es posible? Yo de loco me hacía eso. Bueno, pues usted, pero yo sí. Yo sí. Si usted quiere seguir viviendo así, arrastrándose con los pecados del demonio, sígale, arrástrese como una víbora de mal. Así está usted, porque se arrastra a los placeres de este mundo. Todos los cristianos auténticos, o que estamos luchando por serlo, somos y debemos de ser causa de contradicción. Hace unos días, un sacerdote de esos que se asusta de mí, pero aunque se asusta de mí, me escribe, me habla, me dijo: oye, Arturo, te vi en la misa de tal día, me asusté de que les dijiste esto a las personas. Le digo: no, pues no se asuste, peores cosas ha de ver. Dice: pero al mismo tiempo te felicito que tengas el valor de decir lo que yo quisiera y no me atrevo. Porque cuando un cristiano es causa de contradicción para otros, entonces está haciendo verdaderamente la labor de seguir a Cristo. Miren, ¿Cristo fue causa de contradicción para muchos o no? ¿O todo el mundo lo quería a Jesús? No, muchos no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque les quitó sus negocios, porque les dijo hipócritas, porque les destapó sus porquerías, porque les dijo raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. No lo querían. Pero Cristo no desistió. Él siguió y siguió y siguió hasta la muerte. Ustedes y yo tenemos que ser causa de contradicción para nuestra familia, para nuestros hijos. La mamá que tiene hijos amancebados no debe de cansarse de decirles a sus hijos que eso no está correcto. No se canse, señora. Porque el día que la doblen, entonces ya se hizo cómplice del pecado. Hay hijos que les molesta: ay, mamá, ya vas a empezar otra vez, ya ni me dan ganas de venir a visitarte. Pues hijo, primero está amar a Dios. Hasta el último suspiro de mi vida te lo voy a repetir, porque te estás perdiendo la gracia de Cristo por un capricho de no casarte como Dios manda.
Ustedes, hermanas, hijos que están aquí, cuando vean a su padre alcohólico, a su hermano, a su hijo, no se cansen de decirle que eso no es el camino que lleva a Dios. Aunque se enoje, no importa que se enoje. Nosotros somos y debemos de ser signo de contradicción. Porque el día que un cristiano no cause incomodidad en los demás, dejó de ser cristiano. Esas personas que dicen amar a Cristo y le dicen, ay, no te preocupes, tú síguele así. Si tú te sientes bien así, estás bien. Ay, qué amiga eres mía. No, eso no es cristiano. Esas son alcahuetas y alcahuetes de los demás que están en el pecado. Debemos de ser sinceros. Y si te cala lo que digo, qué bueno, quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. A veces el mensaje de Cristo cala. Acuérdense lo que dice San Pablo. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de la médula de los huesos y duele. Si la palabra de Dios no duele, entonces usted no es un cristiano verdadero. Yo hoy tengo mucha gente que va a misa el domingo a dormirse. ¿Cómo ven ustedes? ¿Han visto gente dormida en misa? Van y se duermen ahí, llegan. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No supieron ni de qué trató. Tenemos muchos cristianos acomodaditos, bien acomodaditos ahí, hasta se recargan en la banca y ya saben dónde pueden acomodarse bien. Pero cuando llega el Padre Arturo, que no los deja dormir, hasta se enojan conmigo. Dicen esos gritos, ese padre grita, no me deja dormir. Qué bueno, me da gusto que soy signo de contradicción para usted, dormilona, dormilón. Porque a misa se viene a escuchar la palabra de Dios. Y a que me duela, porque también a veces la palabra de Dios me da mis buenas zarandeadas. No crean que yo soy perfecto, también a veces me da vergüenza y digo, santo Dios, yo ando muy mal, esto no está correcto, debo de cambiar, debo de corregirme. Hermanos, si la palabra de Dios a ustedes a veces no les incomoda, no andamos bien. La palabra de Dios es como una piedrita en el zapato. ¿Qué se siente? Aunque sea una cosita así. Así debe de ser la palabra de Dios. Una buena madre, un buen padre, aunque caiga gorda, tiene que hablar. Aunque caigas gordo, tienes que decir. Porque a este mundo no venimos a dar gusto, venimos a predicar a Jesús. ¿Cómo sería el Padre Arturo si quisiera darle gusto a todos? ¿Cómo hablaría el Padre Arturo? Hermanitos, no se preocupen, ustedes todos son muy buenos, no tengan pendiente. Síganle así como van, yo los veo muy buenos, tienen cara de ángeles ustedes, son unas angelitas de Dios. Yo no veo, ustedes no son nada malas, son gente muy buena, todo cumplen los mandamientos, los quiero mucho, hermanitos, vamos a seguir con la misa. Ay, qué buen padre, este sí me cae bien. No, eso no, por eso Jesús dijo, yo he venido a causar división, esa división positiva que hace que los que están dormidos se incomoden, no les guste. Ser como el zancudo de la noche. ¿Qué se siente, don? El zancudito del Padre Arturo. Claro, y así seguiré hasta que me muera y me tapen la boca con mi muerte. Antes no, así seguiré. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel.
yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria. Siéntense, por favor. ¿Qué es más fácil hacer, el bien o el mal? Otra pregunta, esta pregunta se las he hecho muchas veces, pero díganme por favor la respuesta. ¿Qué es más fácil, hacer el bien o el mal? El mal, claro, es más fácil portarse mal que portarse bien. Exactamente. De hecho, San Pablo en la primera lectura habla de esto, de esta inclinación. Miren, nosotros, todos los seres humanos, tenemos algo en nuestro cerebro que se llama concupiscencia. Y la concupiscencia es una inclinación a hacer el mal, incluso a hacer lo que yo no quiero. A veces hay cosas que uno dice, no debo de hacer eso, no debo de hacer eso, no debo de hacer eso, pero lo termina uno haciendo. Incluso a lo mejor hay muchas voces que te dicen, tu mismo ángel de la guarda te dice, no vayas ahí, no lleves, no. Y uno lucha, pero a veces llega el momento que uno no soporta y entonces hace aquello o vaya o dice eso. Eso se llama concupiscencia, es la inclinación de todos al mal o al pecado. Y San Pablo lo dice de otra manera, dice, fíjense qué bonito habla San Pablo con el corazón de verdad. Dice San Pablo, dice, descubro en mí pues esta realidad, dice San Pablo. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. San Pablo lo dice muy bien. Encuentro en mí la inclinación al pecado, dice, y aunque yo no quiero hacer el mal, termino por hacerlo, dice, pero ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado. Todos alguna vez, aquí nadie puede jactarse de decir que es perfecto y que es bueno y que es santo, mucho menos en convertirse en juez de los demás, porque hay personas que se adjudican este poder de sentirse jueces de lo que los demás hacen o dicen. Mucho cuidado, porque esto no te toca a ti ni a mí. No somos jueces de nadie. Nadie sabemos ni las circunstancias, ni las situaciones, ni las dificultades que esta persona tiene para superar aquello. Lo que sí debemos de hacer es señalar para que esa persona se dé cuenta que no está haciendo el bien, pero solo señalar. No podemos ser jueces, porque solamente le toca a Dios. San Pablo lo dice muy bien. Pero bueno, hoy quiero hablar de algo más. Fíjense que hay mucha gente que me ataca en las redes cobardemente, porque en mi cara no me lo dicen. ¿Por qué será que en mi cara no? ¿Por qué en mi cara no? ¿Por qué escribir ahí de manera ofensiva? Pero como cada vez me importa menos, vamos a divertirnos con esta gente. ¿Cómo ven? Miren, una de las cosas que más atacan, de hecho, el tema que más me atacan que tengo de Café Católico aquí en YouTube es el tema del purgatorio. Ese tema diario los protestantes, sobre todo los hermanos separados, los católicos ignorantes y los católicos convenencieros, que no son los mismos, los convenencieros no son ignorantes, son convenencieros, atacan que el purgatorio no existe. Bueno, vamos a demostrarles que sí existe, ¿cómo ven? ¿Quién me apuesta? ¿Cuánto me apuestan para demostrarles que sí existe el purgatorio? ¿Quién dice? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieren perder? ¿De verdad? ¿No se animan? Ni esas personas agresivas que tenemos aquí en la tele, en el YouTube, escribiendo, porque en mi cara no. Claro, ¿no? Las redes sociales, las personas que escriben comentarios a veces son personas que no conoce uno y tienen mucha imaginación y sobre todo mucho odio. Se llama odio eso, ¿no? Tienen amargado su corazón y su vida y no soportan que alguien les demuestre con la palabra de Dios que allí está la verdad del purgatorio. Bueno, vamos a partir de que el purgatorio es una verdad de fe contenida en la Sagrada Escritura y narrada en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Por favor, hermanos, no puedo dar aquí un tema de purgatorio porque nomás doy como 10 minutos de homilía. Pero si ustedes quieren verdaderamente entender el tema del purgatorio, aquí en mi canal de YouTube, entren y busquen el purgatorio. Tengo 2 temas del purgatorio. Véanlos, pónganse a planchar, a lavar, a comer, no sé, algo, mientras lo oyen. Aunque no me importa si no me están viendo, con que me oigan, pero con atención, paren bien las orejas. Porque luego somos muy hábiles, como dice el Evangelio, dice, saben interpretar muy bien las cosas del cielo, dice, si ven que el viento sopla del sur, dicen va a ser calor, si ven que se pone en el poniente las nubes, va a llover, y les dice Cristo, hipócritas, qué bien saben interpretar las cosas de las leyes del universo, pero no las cosas de Dios, así es. Vean la gente qué listos somos para interpretar todo, pero las cosas de Dios nos hacemos porque somos convenencieros. Vamos a ver esta parte del Evangelio. Quiero que me acompañen. Hay otra cita, pero esta es la que más me gusta. Del capítulo 12 de San Lucas, en el segundo párrafo que escuchamos hoy en esta misa dice, voy a leerlo así con mucha calma y ustedes vayan entendiendo así con calma esto. Dice, cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Esto es el purgatorio. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, dice, haz lo posible por arreglarte con tu adversario mientras vas por el camino. El camino es la vida. Si yo tengo problemas contigo en la vida y se pueden arreglar, pues vamos a arreglarnos. Vamos a arreglarnos tú y yo. Yo te hice daño, te pido disculpas, ¿no? El que fue ofendido no tiene que ir a arreglarse con el que lo ofendió, ¿eh? Mucho cuidado, no se humillen. Si a ti te hicieron daño, tú no tienes por qué ir con aquella persona que te hizo daño. El que ofendió es el que tiene que tomar la iniciativa de ir a pedir perdón a aquella persona. El que ofendió, el que dañó, el que robó, el que hizo tranzas, el que destruyó la vida de una persona, es el que tiene que tener la valentía de ir y delante de él decirle, te vengo a pedir disculpas y vengo a reparar el daño de lo que yo te hice a ti mal. No, el pobre humillado, ultrajado, robado, transeado, todo eso, ese no tiene que ir a pedir disculpas, pues ¿cómo va a ir él? ¿Correcto? Dice, arréglate con tu adversario mientras vas por el camino, antes de presentarte ante el juez. Dice, no sea que el juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. ¿Esa cárcel cuál es? Ante Dios. ¿Será el infierno? A ver, díganme ustedes. ¿Puede ser el infierno? ¿Por qué no puede ser el infierno? Porque el infierno exactamente solamente tiene puerta de entrada. En el infierno nadie va a salir. Acuérdense de ese pasaje de Lázaro y Epulón. Hay un abismo entre ellos y nosotros que ni ellos pueden venir ni nosotros podemos ir. Nadie va a ir al... A ver, esto que les voy a decir a mí me da hasta se me da escalofrío en la piel. A ver, nadie de ustedes se va a ir a asomar al infierno. El que llegue al infierno ahí se queda. Escúcheme, señora, si usted llega al infierno ahí se va a quedar hasta que se pudra su alma. Usted no va a salir del infierno. No hay esperanza. Las personas y las almas que van al infierno van a estar ahí a perpetuidad. Usted nunca va a poder ver a Dios. Usted nunca va a poder contemplar la maravillosa presencia de Dios, ni de la Virgen, ni de los santos. Por eso el infierno no es una cárcel. El infierno es la condenación eterna del alma para siempre. Esa perpetuidad. A mí me da hasta escalofrío decirles esto. Sin embargo, la cárcel, incluso entre nosotros, es una manera de purificar a una persona. Incluso en México y en cualquier lugar las cárceles están hechas, se llaman centros ¿de qué? De readaptación, ¿verdad que así se llaman? Aunque son cárceles, son readaptación, o sea, es readaptar a la persona, es ayudarle a que vuelva a ser una persona de bien, aunque
A veces son escuelas de criminales ahorita, pero realmente las cárceles fueron creadas para readaptar a alguien que andaba mal para que pueda andar mejor. Entonces, cuando el Evangelio dice, cuidado, porque el juez te puede meter a la cárcel, dice, y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Pero sí va a salir, ¿o no? Entonces, ahí está el detalle. El purgatorio no es tan malo como se oye. Mucha gente piensa que en el purgatorio va a ser a perpetuidad, ¿no? O va a ser una calamidad. No, señores. En el purgatorio es un paso, es un momento, no es algo eterno. Yo les quiero invitar, hermanos, la mayoría de nosotros, ustedes que están viendo la misa, sé que no son malos y que a lo mejor cometieron algún error, algún defecto por lo que haya sido, ¿no? Por lo que haya sido. Sin embargo, van a ir al purgatorio o vamos a ir por muy pocos pecados, no por muchos. Así que yo les quiero invitar, hermanos, a que tratemos de arreglarnos en esta vida con los demás. Si ya se murió a quien tú le hiciste daño, repara el daño ayudando a otras personas que necesitan. Si tú dañaste, robaste, ultrajaste, hiciste fraudes, cometiste pecados abominables contra otros, trata de enmendar haciendo el bien. Porque entre menos te lleves, menos tiempo estarás en el purgatorio. Los hermanos separados que dicen que esto no es el purgatorio, pues que me digan qué es. A ver, explíquenme pues ustedes, los escucho. Yo sé que no me van a poder interpretar de otra manera. Pero es que la palabra purgatorio no está allí. No está. Y sin embargo existe el purgatorio. No, porque no esté la palabra quiere decir que no exista. El purgatorio es esta cárcel. Dice, arréglate con tu adversario, porque si no estarás ahí hasta que pagues el último centavo de todo lo que hiciste. Así que, hermanos, el purgatorio es algo bueno, aunque mucha gente cree que es algo malo. No, el purgatorio es como la última oportunidad que Dios todavía le da a sus hijos de purificar lo que hicieron mal. Pero ¿para qué esperarnos a la última? Pudiendo arreglarnos aquí. Todos esos sinvergüenzas que andan haciendo daño, cuidado, porque se pueden ir al calabozo, que es el infierno de donde no van a salir. Hay gente que se ríe de esto, piensa que se van a ir al infierno y luego van a salir del infierno. No, el que vaya al infierno ahí se va a pudrir para perpetuidad. Por eso hay que tirarle al purgatorio. Arréglate con tu adversario. Si no me pude arreglar, soy orgulloso, o lo que haya sido, o cosas que ya ni me acuerdo, voy a ir al purgatorio y voy a empezar a pedir por todas las ánimas del purgatorio, todas las personas que están allí, que pensaron que se iban a ir al cielo, pero no están, para que pronto puedan salir de esa cárcel pagando el último centavo. El último centavo es la última pena. Nuestros pecados van a obtener penas de condenación si no tenemos cuidado. Hermanos, el purgatorio existe y aquí está en el capítulo 12 de San Lucas. Aunque no aparezca la palabra purgatorio, díganme cómo se llama esta cárcel. ¿Es el cielo? ¿Al cielo vamos a ir a purificarnos? No. Yo ya les dije, y esta frase a mí también me da mucho, me estremece mucho. Miren, escuchen muy bien lo que les voy a decir. Esto es muy grave. Al cielo no van a entrar los buenos. Al cielo van a entrar los santos. Y usted, señora, que me está viendo, usted, señor, que se presume ser muy bueno, no va a entrar al cielo si no es santo. Era muy buena gente. Pues sí, pero al cielo no entran las buenas gentes, al cielo entran los santos. La gente que cumplió los mandamientos, que luchó. ¿Cómo ven? Al cielo no entra la gente buena, entra la gente santa. Tenemos que ser santos, no solamente buenos. Por eso, ¿quién de ustedes va a ir al cielo directo? Atrévanse a levantar la mano. Pues hay algunos hermanos separados que dicen que sí, que ellos sí. Válgame Dios santísimo, válgame Dios, de veras yo quisiera ver que me enseñen la tarjeta. A ver, enséñeme el pase, enséñeme el pase. No, hay que saber leer la escritura. Dice, arréglate con tu adversario mientras vas por el camino, porque puede ser que te entregue el juez y el juez te meta a la cárcel hasta que pagues el último centavo, ¿no? ¿Dónde dice eso? El credo, que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Ahí está el juicio, todo embona, nomás hay que saberlo acomodar.
Bueno, pues ahí está la cita del purgatorio. Entonces, un saludo a todos los que me van a ofender y van a escribir cosas contra mí, que no es cierto, que cura mentiroso. No me importa. La palabra de Dios, como les decía ayer, la palabra de Dios a veces cala y de eso se trata. Ese es mi trabajo, hacer que te cale, hacer que despiertes, que no estés católica dormida y adormilado también. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos a esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía 1 año. Voy a aflojarle la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que hemos perdido y que se pierde muy rápido o que se pierde a la primera es la confianza. La confianza es un tesoro que no todo mundo puede presumir y que no todo mundo tiene. Que la confianza, ¿cuántas veces se pierde en la vida? 1 vez. Un esposo que le es infiel a su esposa. ¿Cuándo la mujer le vuelve a tener confianza, señoras, al marido? Es muy difícil volver a tener la confianza. ¿Cuánto se necesita para que un hombre que sabe que su esposa lo engañó le vuelva a tener confianza a su esposa? Es muy difícil, ¿no? A mí a veces hay gente que me dice: oiga, le voy a hablar para que usted hable con mi esposa, para que me perdone, porque ya la engañé 3 veces. ¿Y yo qué voy a andar ahí haciendo? ¿Cómo es posible que tú me pidas eso? ¿Cómo es posible que tú no te des cuenta que tu esposa está ofendida, agredida, y pienses que nomás te tiene que perdonar porque sí? Es que no me perdona. Es que también lo que hiciste no es tan fácil de aceptar, de digerir. Ni modo que le diga a ella: no te apures, vente, no hay problema. Si quieres, engáñame otra vez, que al cabo yo te vuelvo a perdonar 1, 2, 3, 10 veces, no importa. Ay, ándale, así mero. Hay hombres que están muy equivocados de esta situación. Y todo el hombre que anda engañando a su esposa, tarde o temprano, eso se va a saber. Por más astuto que seas o por más astuta que seas tú y engañes a tu esposo, tarde o temprano eso se va a saber y va a causar muchísimo daño. ¿Cuánto daño se hace cuando hay una infidelidad en un matrimonio? Muchísimo, mucho daño. No solamente a la otra parte, sino también a los hijos, a la familia, a las relaciones humanas. Todo eso que crea la desconfianza. La confianza se pierde muy fácilmente y se recupera muy difícilmente. Yo puse un ejemplo de los esposos, pero
Puedo poner el ejemplo de la persona que le roba a alguien, ¿no? Una persona que pone un empleado y que el empleado le roba y lo detecta el dueño, pues ¿cuándo le vuelve a tener confianza el dueño? Nunca más, ¿no? Se pierde la confianza. Así es. Aunque toda la vida tú te esfuerces, pero un día te equivoques y te agarren en la equivocación, la confianza se pierde. Pero no nomás en eso. También la confianza se pierde cuando uno le platica a alguien algo y esa persona lo divulga como si fuera cualquier cosa. ¿Conocen de esa gente chismosa aquí en Pochahuisco? Sí, yo conozco bastante gente, ¿no? Con la que uno habla cosas que uno cree que esa persona se va a guardar, pero no se lo guardan. Yo conozco mucha gente que parecen un costal sin fondo. Todo lo que tú le digas a esa muchacha, a esa señora, todo lo va a decir y lo va a exagerar. ¿Hay algunas de esas aquí? ¿O algunos? Todo lo que tú digas lo va a decir absolutamente, porque no tiene algo que se llama prudencia. ¿Cuándo le vuelves a tener confianza a esa persona? Nunca más, no le vuelves a decir nada. Pero esas personas que son chismosas por naturaleza o chismosos, como que aunque no les digas, ya ellos inventan. ¿Verdad que hay gente que aunque no oiga, ya imaginan, inventan? ¿Sí? Cuando la gente no tiene que hacer, se pone a ver la vida de los demás y inventan cosas y ven cosas que no son y hablan de los demás. Y, díganme si yo no conozco de esa gente. Ay, Dios mío, santa, ay, Dios mío. Dios nos ampare de veras de esas personas raras, extraños, que ven cosas donde no son. Hermanos, la confianza se pierde y no tenemos por qué perderla si hacemos bien nuestro trabajo, si somos fieles, si cumplimos, si no tomamos lo que no es nuestro, si no decimos lo que no debemos decir aunque lo sepamos. No todo, aunque usted sepa cosas, hay cosas que no se deben de decir. Entiéndanlo, por favor, entiéndanlo. No porque tú sepas o veas algo lo tienes que decir. Bueno, ¿qué no te enseñaron a callarte la boca un rato? Pero hay gente que parecen unas... ¿Cómo se les dice a esas gentes? ¿Cómo se les dice? Esas gentes que no se aguantan un minuto. Salen de ahí a decirle a la que está afuera, al que está afuera, y no les importa llevarse entre las patas la dignidad de las personas, la fama, la buena fama de alguien. Destruyen la vida de las personas hablando de los demás. Qué lamentable, qué lamentable. Pero al final esa gente se queda sola porque nadie confía en ellos ya. Nadie quiere platicarte nada porque ya saben cómo eres. Saben que todo lo dices, que todo lo comentas. Hoy el Evangelio habla de una higuera. El Evangelio dice que un hombre fue a su viñedo porque había plantado una higuera y ya tenía 3 años y fue a comer higos. ¿Y cuántos higos encontró? ¿Cuántos? Ninguno. Y se enojó y le dijo a su siervo: arráncame esa higuera porque ya van 3 años que vengo y no como higos. Pero el siervo le dijo: mira, señor, vamos a moverle la tierra este año y le voy a poner abono, ¿verdad? Le voy a poner abono a ver si da higos. Si no da higos este año, para el otro año la arranco. Muy bien. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque nos duela, aunque nos dé tristeza, coraje, impotencia con ciertas personas, tenemos que confiar otra vez. Me ha tocado ver personas que alguna vez que eran muy buenos en su trabajo, pero se equivocaron una vez y los patrones lo corrieron inmediatamente, ¿no? No se acordaron de todo lo bueno que tenía, solo de lo malo que tenía esa persona y lo corrieron, ¿no? O sea, arranca la higuera ya, sácala y tírala, vámonos. Se equivocó una vez y no hubo ni confianza ni comprensión a esa persona. Y somos así, la mayoría de las personas somos así. Cuando alguien nos defrauda, cuando alguien
se equivoca una vez, no se la perdonamos. Miren, hermanos, yo les quiero invitar a que cuando su pareja, su hijo, su hermano, su primo, su vecino, quien sea, se equivoque por primera vez, otórguenle el perdón. Ya cuando esto sea una reiteración, ya cuando sea un descaro, ya te roba, te engaña, te es grosero, te ofende, entonces ya no. O sea, ahí sí dile, mira, ¿sabes qué? Yo ya te perdono, pero esto ya es insoportable. Mejor que te vaya muy bien, ¿no? Definitivamente esto ya es una burla. Esto ya es una burla de tu parte. Que Dios te bendiga. No, pero tú debes de perdonarme todas las veces. Yo te puedo engañar 1000 veces, pero tú perdóname. Oye, y ahora te voy a engañar yo a ti, ¿cómo ves? Y ya quedamos empates. Yo quisiera darles un mal consejo, ¿verdad? Pero no debo de hacerlo. ¿Qué pasaría con esos hombres que engañan a sus mujeres y que son muy celosos que la mujer lo engañara a él? ¿Qué pasaría? A ver, díganme, señoras, ustedes que tienen experiencia en eso. ¿Cómo se pondría ese hombre celosísimo que sí engaña a su mujer y que su mujer lo engañara a él? ¿Qué pasaría? Sería algo descomunal, ¿verdad que sí? Porque a veces queremos que la mujer nos sea muy fiel o que el hombre, pero yo no le soy fiel a ella. ¿Cómo exiges tú lo que tú no das? ¿Cómo? Imagínate que tu esposa, a la que tanto amas, te fuera infiel. ¿Qué pasaría contigo? Ah, no, pues allí ya no me gusta, padre, eso. Mejor ya no hable de eso. No, sí hablo. Sí hablo porque es mi deber. Así que no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Y si no quieres tener problemas, pues no andes de ojo alegre. ¿No? Y si no quieres tener responsabilidad, no engañes a una mujer y no la ilusiones. O no lo ilusiones. Mejor dile que no. Y no te cases con esa persona. No engañes y no te aproveches de la buena voluntad de alguien. Pero esto no solamente se refiere al matrimonio. Aquí entran muchísimos temas. ¿Qué pasa cuando un muchacho, una muchacha es bueno para el trabajo, pero es envidiado, es incomprendido? Pues le inventan algo y lo sacan de ahí, ¿no? ¿A cuántas personas han corrido de su trabajo por hacer mejor las cosas que los mismos jefes? Yo me ha tocado saber de muchachos de Pochahuisco que van a Estados Unidos y que son buenos para el trabajo, y como trabajan más que los flojos que están allí, aquellos flojos les hacen la vida imposible para que los corran. Eso se llama envidia, ¿verdad que sí? Y se da muy seguido, ¿o no se da? Sí. Yo me he fijado, miren, en las universidades, en los colegios, incluso en los seminarios. A mí me tocó ver llegar a muchachos al seminario muy talentosos, muy buenos para ser sacerdotes, pero eran muy inquietos, ¿no? Eran muy inquietos, eran muy movidos, y como que decían, no, ese muchacho no es para ser sacerdote, pero sí era. Nomás que era un muchacho que necesitaba que lo guiaran, ¿no? Que lo controlaran. Les voy a platicar mi experiencia. Miren, a mí, yo siempre he sido muy inquieto. Ustedes los que me conocen, ¿verdad que sí? No paro, ¿sí me han visto o no me han visto? ¿Qué andamos haciendo? ¿Qué hora arreglando? ¿Qué hora construyendo? ¿Qué un concierto? ¿Qué un viaje? A todo le hago yo. Yo sí me canso, pero aguanto. Y yo me acuerdo de un señor cura que tuve, que yo quise mucho, que confiesa allá en la Catedral de Aguascalientes. Vayan a saludármelo. Es el canónigo, un canónigo que está allí, el padre Castañeda, un hombre de Dios que fue mi señor cura. Cuando yo estaba en el seminario siempre le daban quejas de mí, ¿cómo ven ustedes? Le decían que era muy inquieto y muy imprudente y muy desobediente. Entonces él les decía siempre, miren, Arturo es un hombre muy trabajador,
Simplemente encáucenle lo que hace, pónganlo a trabajar, encárguenle algo y verán lo que hace. Y bueno, pues gracias a Dios siempre Él me cuidó mucho, me encauzó y miren lo que pasó conmigo, ¿no? Me gusta trabajar. Y entonces yo me acuerdo mucho con esta higuera. No dio frutos el primer año, no, pues vamos a esperar el segundo año. Bueno, segundo año, no dio frutos el segundo año, pues vamos a darle el tercer año. Tampoco, bueno, pues muévele la tierra y ponle abono, a ver si para el otro año, ¿no? Y yo creo que el siguiente año sí dio higos. Yo creo que ya sería muy mala suerte que no diera higos, ¿no? Así pasa con sus hijos de ustedes. Así pasa con las personas que son trabajadoras. Miren, a veces ustedes en su casa tienen por ahí un hijo, una hija medio desviado, medio flojo. ¿Qué hace falta a esos muchachos? Moverles la tierra. ¿Qué quiere decir moverles la tierra? Moverles las comodidades. Cada día más nos llenamos en Pochahuisco de muchachos inútiles y muchachas. ¿O no es cierto? Como su papi y su mami están en Estados Unidos, le manda dólares, pues aquí la mami no lo pone a hacer nada al muchacho, a la muchacha, y está creando 1 o 2 inútiles ahí. Como hay tantos ahorita, yo lo veo aquí en Pochahuisco, yo veo muchachas inútiles totalmente, que yo estoy seguro que si me las llevo a hacer nixtamal, a planchar, a trabajar, a sembrar, no van. ¿Por qué? Porque la mami, que son ustedes, no le mueve la tierra. No. ¿A mi hija? No, padre, ¿cómo usted me pide que yo la mande a trabajar? No, padre. ¿A mi hijo? No, pobrecito de mi hijo. ¿A poco se va a ir a solear? No. Él no está para eso. ¿Conocen alguna de Pocha así? ¿Me la podrían presentar? ¿Cómo cuántas hay así, mamás inútiles? Yo hasta en mi familia tengo familiares así. Nunca les movieron la tierra. Y díganme, muévanle la tierra a un árbol grandote, ¿de qué le sirve si le mueven la tierra? ¿De qué le sirve? De nada. Se le mueve la tierra a los árboles chiquitos, ¿no? Para que agarren fuerza. ¿Le gustará al árbol que le muevan la tierra? No le gusta, pero es lo que hace que agarre fuerza. Cuando a un niño, como son sus hijos de ustedes, sus nietos, no le mueven la tierra y le pintan el mundo de color de rosa, donde todo es televisión, videojuegos, motos, carros, comida, ropa nueva, tenis nuevos, zapatos nuevos, fiestas, todo, dinero por acá y dinero por allá, les están inventando un mundo que no existe. Ese mundo no existe. Cuando ustedes se mueran, cuando ustedes falten y cuando se vayan a trabajar, van a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena y van a sufrir muchísimo más que el niño que creció, aunque tuviera dinero, con carencias y con trabajo. A mí me da mucho gusto cuando ando allá porque voy a Viramontes o a Topiltepec y veo a los de Pocha que llevan sus chivos o sus burritos o andan sembrando, y veo a los señores y veo a sus niños chiquitos. Digo, qué bueno que los llevan. Estos niños que van aquí van a ser muy buenos hombres, muy buenos hombres. Y aquellos inútiles que veo que no sirven ni para agarrar un recogedor, van a ser una tontería. Ay, padre, no me diga eso, me ofende. Pues de eso se trata, que entiendas que estás creando unos inútiles. ¿O no, abuelas que están aquí? ¿Tienen nietos o hijos inútiles? Nomás no me digan porque lo tienen a un lado, pero sé que sí. Y los que están viendo la televisión también, estoy seguro que dicen, es cierto, padre, es cierto, hay que moverles la tierra. O sea, que no estén cómodos. Ah, ¿usted quiere pantalón nuevo? Órale, póngase a hacer esto. Ay, mamá, pero mi papi me manda a mí. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Vámonos, a trabajar. ¿O estoy mal? Háganlo, por favor, señoras que están aquí
de verdad se los pido con mucha humildad y con mucho respeto. La madre o el padre que hace batallar a sus hijos, entre comillas batallar, mandándolos a trabajar, poniéndolos a hacer el aseo de su casa, enseñándolos a cocinar, enseñándolos a tender su cama, a ir al campo, está haciendo hijos maravillosos. De verdad, háganme caso, por favor. Se los pido casi de rodillas. Porque si siguen creando hijos inútiles, ustedes mismos van a sufrir muchísimo. Porque ese niño va a crecer y va a querer dinero y ya no va a haber. ¿Y qué va a hacer? Va a robar. Se los digo porque lo tengo 100 veces comprobado. Que venga el padre Arturo a darte un consejo. No, pues yo qué voy a ir a darle consejos. Si la mamá ahí tapadera que tiene, ¿qué voy a andar yo yendo a hacer eso? Ojo, mucho cuidado. Hay que amar el trabajo. Hay que amar también el sacrificio y el dolor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Hoy el Evangelio de San Marcos tiene muchos símbolos que vamos a ver y que son muy interesantes. Es un evangelio muy cortito, pero tiene muchos símbolos que debemos de entender muy profundamente. Primero que nada, los protagonistas del evangelio son Jesús y ¿quién? ¿Un qué? Un ciego. ¿Cómo se llamaba el ciego? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. Ese era el nombre del ciego, Bartimeo. Y vamos a analizar, dice el Evangelio, que Jesús iba saliendo de Jericó, la ciudad más antigua hasta el día de hoy que se encuentra habitada. Hasta el día de hoy Jericó está habitada como cuando Jesús pasó por ahí. Y cuando Jesús pasó ya tenía más de 3000 años esa ciudad habitada, imagínense nomás. Es la ciudad más antigua habitada, Jericó. Y dice que cuando iba saliendo en compañía de sus apóstoles y mucha gente, vieron en la orilla del camino a un ciego, tirado, sentado a la orilla del camino. ¿Qué quiere decir esto de la orilla del camino? Jesús va a decir una frase fabulosa que todo el mundo no sabemos, pero quizá a pocos nos ha caído el 20, que dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Yo soy el camino. Hay una canción de Napoleón. ¿Sí les gusta Napoleón a alguno de ustedes? ¿Sí lo han oído a Napoleón? Tiene unas canciones muy bonitas, ¿no? Era de los artistas todavía de antes, muy educados, que decía: «Caminante, no hay ¿qué? No hay camino», dice, «se hace camino al andar». Pues ahí se equivocó mi compadre Napoleón, porque sí hay camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo.
Cristo es el camino de las personas. Y cuando el evangelista San Marcos nos dice que el ciego estaba en la orilla del camino, ¿qué quiere decir eso? Que estaba fuera del camino de Dios. Y tenía otro problema muy fuerte. Aparte de estar fuera del camino de Jesús, porque bien nos pudo haber dicho San Marcos, nos lo encontramos en el camino, pero no, San Marcos dice, estaba fuera del camino. ¿No? O sea, no estaba buscando a Cristo, o no sabía, o nadie le había dicho. Y el otro problema que tenía muy fuerte Bartimeo era que no veía. No veía nada. Hoy quiero hacer una analogía, o sea, poner este ejemplo para el ejemplo de muchas otras personas que quizá no están ciegos, pero sí están fuera del camino. Hoy hay mucha gente que está así, que está en la orillita, que está como que quiere entrarle al camino de Jesús, pero como que al mismo tiempo no, mejor aquí me quedo porque si le entro me tengo que portar bien, mejor me quedo aquí en la orillita. Así, miren, no me caso por la iglesia y no tengo que serle fiel a mi esposa ni a mi esposo, porque como no me caso por la iglesia, pues aquí me quedo en la orillita. Luego tampoco me meto al camino, porque si me meto al camino tengo que ser más buena gente con mis empleados, les tengo que pagar lo justo, no los puedo explotar. Por eso mejor me quedo aquí y no me arrimo mucho, aunque veo muy bien, hasta de más veo, pero me quedo aquí en la orillita. ¿Para qué nos casamos por la iglesia, mujer? Así estamos bien. Mira nomás los que se casan, mira cómo andan después. Pero se están engañando ellos solos. La culpa de portarse mal, de tener problemas cuando se casa por la iglesia las personas, no es que porque se casaron por la iglesia, sino que al casarse se dieron cuenta de muchas obligaciones que antes no cumplían. Por eso ahora se les hace difícil. Pero pues es que les prefieren estar en la cobardía y en la orillita del camino. Y lo mismo pasa con un marihuano, con un borracho, con un ratero que está en la orillita del camino y dice, no, yo aquí me quedo, que al cabo le rezo mucho a San Judas y ya no me agarran y aquí sigo yo robando cada día. Esas personas están en la orilla del camino, no están en el camino. Pero miren, yo les voy a decir algo que yo creo que todos ustedes han padecido alguna vez. Nunca el hombre se va a poder acostumbrar a vivir en pecado. Aunque podamos estar en pecado un tiempo, un mes, un año o años completos y creer que estamos bien, porque así vive la mayoría, tarde o temprano el pecado nos pega, nos hace sentir que no estamos en lo correcto. Y eso ocasiona que busquemos volver al redil o volver al camino, porque llega el momento que hasta uno mismo se da asco de uno mismo y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué me pasa? Cada 8 días borrachera hasta las chanclas. Cada tercer día me drogo, ofendo a mi familia. Nadie me quiere, soy muy cochino, soy muy sucio. Me emborracho y llego a la casa a ofender a mis hijos, a mi hermano, a mi primo. Ya ni mis padres quieren que vaya. Llega el momento que tu pecado o nuestro pecado nos hace ver que no es lo correcto vivir así. Y entonces vamos a hacer lo que Bartimeo hizo. ¿Qué hizo Bartimeo? Pobrecito, ciego, fue y se puso a la orilla ¿de qué? Del camino, cerquita por donde iba a pasar Jesús. Y va a ser algo impresionante Bartimeo. Dice que este hombre empezó a gritar cuando iba pasando Jesús. Y le dijo, ¿hijo de qué? ¿Pero qué no es hijo de San José Jesús? ¿Por qué hijo de David? A ver, ¿por qué? Si su papá era San José o no. Yo le hubiera dicho, mi papá se llama José, ¿por qué le dices David?
¿Qué te pasa, Bartimeo? ¿Hijo de qué? De David. ¿A quién se le decía hijo de David? Bueno, primero descendiente, ¿no? Descendiente de David, el linaje. Pero también algo bien importante. A Jesús no le decían hijo de David hasta después de haber hecho muchos milagros. Y el hijo de David iba a ser el Mesías. Y el Mesías tuvo que haber nacido. ¿Dónde nació el rey David? ¿En dónde? En Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Entonces, cuando a un hombre le gritaban hijo de David, todo el mundo volteaba como diciendo, ¿qué le pasa a este ciego Bartimeo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que este puede ser el Mesías? ¿Por qué le gritó Jesús? ¿Por qué le gritó Bartimeo a Jesús, hijo de David? ¿Por qué no le dijo simplemente, Jesús, por favor ayúdame, Jesucito, Chuyito, a ver, voltea? No, le dijo hijo de David. Era una manera de llamar la atención, así como cuando yo veo que pasa un político y no les hace caso, le gritan algo que le gusta al político, ¿no? A ver, tu hijo de tu... No, eso no le gritan, ¿no? Aunque ganas no les faltan, pero no, le gritan cosas buenas, ¿verdad que sí? Fíjense cómo Bartimeo había estudiado las cosas, estaba ciego, pero no estaba tonto. Él dijo, tengo que hacer que voltee Jesús. Porque el Evangelio nos dice que iba mucha gente, no dice que iba él solo con sus apóstoles. Iba mucha gente, entonces él tuvo que buscar una frase, tuvo que buscar cómo le voy a hacer para que me vea, me voltee a ver y me haga caso. ¿No? Y le gritó, hijo de David. Y Jesús, pues, obviamente, ¿qué hizo Jesús? Pues tuvo que voltear, ¿no? Y lo vio todo andrajoso, ciego, con carencias, con problemas. Seguramente cochino estaba allí, Bartimeo. Y Jesús se acercó. Y aquí viene algo bien interesante. Cuando Jesús se acercó, Bartimeo le va a decir, Jesús le va a decir, ¿qué quieres que haga por ti, hijo? Hace 8 días, ¿qué le pidieron Santiago, el del caballito, y Juan? ¿Qué le pidieron a Jesús cuando les dijo, ¿qué quieren que les conceda? ¿Qué le pidieron? Sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cómo ven estos dos? Ay, Dios mío. Tuvieron la oportunidad de su vida, ¿verdad? Y le pidieron, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Cuando les digan qué quieren, hay que saber pedir lo que de verdaderamente necesitamos, cosas importantes. Y Bartimeo le puso la muestra a Santiago y a Juan. Aquí viene una respuesta maravillosa de Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti, Bartimeo? Se lo ganó a Jesús porque le dijo hijo de David, ¿no? Se lo ganó. Porque Jesús hubiera llegado y le hubiera dicho, a ver, platícame, ¿qué pasó? ¿Qué tienes o qué? No, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo no lo piensa. ¿Qué le dice? ¿Qué le pide? ¿Qué le pide? Oye, quiero un carrito del año, ¿cómo ves? Una sillita de ruedas para andar aquí a gusto moviéndome. ¿No? ¿Qué le pidió? Quiero ver. Vamos a ver cómo le dijo exactamente. Le dijo así. Entonces le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El cielo le contestó, maestro, que pueda ver. Fíjense nomás, una de las cosas para nosotros que vemos más básicas. Solamente pido ver. ¿No? A veces aquí cuando viene un político, ustedes le dicen, ¿qué ocupa, señor? Usted que está enfermo de su pie. No, pues un dinerito. No, mejor díganle, quiero que me operen, ayúdame para que me operen. ¿No? Pero fíjense cómo con cualquier dinerito nos consuelan, con cualquier dinerito nos callan, nos avientan una silla de ruedas, nos avientan unos pañales y ya nos tienen contentos. Cuando alguien nos diga, ¿qué quieres que haga por ti? Hay que agarrarles bien la mano, así como te la están dando. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y este no lo dudó, le dijo, Señor, solamente te pido ver. No te pido dinero, no le pidió comida, no le pidió dinero, no le pidió riquezas, no le pidió sentarse a la derecha o a la izquierda. Yo conozco hoy mucha gente que va a visitar al Señor de Chalma, van a ver a la Virgen de Juquila, van a ver a la Virgen de Guadalupe y van a pedirle dinero, van a pedirle mucha ropa, un buen carro, una buena casa. ¿Cómo no vamos y le decimos, Señor, que me consiga un buen trabajo?
Que me concedas mucha salud. Vengo a pedirte un año más de vida. Dame un año más de vida, Señor, pleno. Que mis pies me respondan. Que pueda trabajar, que pueda... Te lo pido. Fíjense cómo a veces andamos pidiendo cosas que verdaderamente son secundarias y que van a llegar si uno está bien. Bartimeo nos pone el ejemplo de que hay que pedir las cosas más importantes de la vida, como son ver, poder comer, poder caminar, poder tener salud, poder vivir cerca de Dios. Con esas cosas que tengamos, todo lo demás va a llegar. Y luego viene una escena muy bonita también del Evangelio. Dice que en cuanto vio, fíjense lo que dice. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Ahora ya no estaba en la orilla. ¿Ahora qué pasó? Ahora se metió al camino Bartimeo. Y lo va a seguir a Jesús. No sabemos hasta dónde, porque ya no va a aparecer más Bartimeo, pero lo va a seguir en el camino. Así es, cuando Dios a una persona le concede los regalos que a ustedes les ha concedido, como ver, vivir, comer, trabajar, tener una casa, tener un carro, tener un trabajo, uno no puede quedarse quieto. Uno mismo dice: Dios me ha concedido lo que le he pedido y me ha concedido más de lo que le he pedido. Voy a seguir su camino. Ahora Bartimeo no está en la orilla, se mete al camino y lo sigue. Yo les quiero invitar a ustedes: todas las cosas buenas que tienen y que les ha pasado son regalo de Dios. Y eso debe de motivarlos a buscar a Cristo en el camino de Dios, a buscarlo en la misa de todos los domingos, a no andar robando, a no andar dañando, a no andar metiéndonos en lo que no nos importa, a no andar deseando lo que no es nuestro, a no meternos con la mujer que no es nuestra ni con el hombre que no es nuestro, a no codiciar los bienes ajenos, a no jurar cosas que no vamos a cumplir, a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, a no robar nada, nada absolutamente, no cometer fraude y no engañar a nadie. Cuando una persona sea capaz de buscar a Dios en los mandamientos, entonces podré decir que tú estás en el camino de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a encontrar el camino de Dios en nuestras diferencias, en nuestras dificultades y en donde cada quien vive.